completo partes de los organismos que provocan enfermedades, como los hongos. Pueden transportar los hongos completos o bien partes de ese hongo, como las esporas, y a ese transporte de organismos que van a provocar ese tipo de daños, como las plagas y enfermedades, le conocemos como diseminación, estar transportando ya sea el organismo completo o partes de ese organismo que son plagas o enfermedades. Y una última pregunta, la humedad relativa, entre mayor temperatura habría más espacio para contener el aire. Entonces, entre menor temperatura sería menos espacio. Correcto, a mayor temperatura recordemos que las partículas se expanden, entonces el aire ocupa un mayor espacio. A mayor temperatura el aire tiene más espacio y por ende tendría más chance, más posibilidad de retener mayor cantidad de vapor de agua. Mayor temperatura, lo podemos ver así, el aire se expande, ¿sí? Ocupa más espacio y por ende tendría más espacios para poder retener ese vapor de agua. Y digamos, si la humedad relativa, digamos, siempre se queda en el mismo porcentaje, digamos, 10% y así. No, yo por eso les dije en la clase que no vieran los números. La humedad relativa puede variar, o sea, el porcentaje o la cantidad de vapor de agua va a variar en función de las condiciones ambientales. Entonces, ¿qué es lo que hace la temperatura? Únicamente va a expandir ese espacio, ¿verdad? Le va a dar al aire más posibilidad de retener mayor vapor de agua. ¿De dónde va a salir ese vapor de agua? Ustedes ya saben, el vapor de agua sale de la evaporación de los cuerpos de agua, también sale de la transpiración de los seres vivos. Entonces, lo que hace la temperatura únicamente es aumentar el espacio que ocupa el aire y darle más posibilidad de retener una mayor cantidad de vapor de agua. Entonces, el vapor de agua va a ir también variando y por ende la humedad relativa también va a ir variando. Rodrigo. Pues yo fíjese que no me quedó claro cuando hablamos de es que usted explicó sobre el viento, cuando usted especificó la definición del viento, usted dijo, sí, es que se refiere más a química y esto y esto y esto. Fíjese que no le entendí nada cómo lo explicó. No sé si puede volver a explicarlo de otra forma. El viento, les dije que se debe a las corrientes de aire producidas por los cambios en la presión atmosférica. Entonces les dije que presión es un concepto de física. La presión es, podríamos decirlo así, masa o peso partido una unidad de área. Posiblemente ustedes estén más familiarizados con la presión en las llantas de los vehículos, por ejemplo, que son libras por pulgada cuadrada. Eso es presión, una masa sobre una unidad de área. Cuando hablamos de la presión atmosférica, a lo que nos estamos refiriendo es a cuánto aire, cuánto pesa esa masa de aire que está sobre una determinada área. Y como habíamos hablado en la humedad relativa, que ese aire se puede expandir o se puede contraer en función a la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La presión atmosférica va a ir cambiando, va a irse aumentando, disminuyendo, y también todo eso es debido a la acción de la temperatura. Entonces, veámoslo así como una cadena. Por acción de la temperatura, la presión cambia. Y cuando la presión en la atmósfera cambia, eso provoca movimientos del aire, provoca corrientes de aire, y eso es el viento. Entonces, volvemos a ver la definición de viento: corrientes de aire provocadas por los cambios en la presión atmosférica. Eso es el viento. También me gustaría preguntar sobre la climograma. Fíjese que usted, cuando dividió el resultado más grande por el resultado de 13 centímetros, usted la aproximó a 25. En cambio, en la tarea que usted dejó es diferente, ya que si uno aproxima, te salen resultados
como uno hace el número más grande, es decir, divide al número que estamos dividiendo más, de una forma más grande, ¿va? Es más chiquita. Entonces, me sale un resultado, por ejemplo, si el 3 es mi altura, me sale la cosa más grande, 10. Y si no la aproximo, lo dejo con decimales, sobrepasa ese 3. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer eso? ¿Tenemos que siempre aproximar en todos los dígitos? ¿O para ser más preciso, solo dejamos 2 decimales? ¿Cómo lo quiere usted en la tarea? Vean, pues, patojos, yo les dije que nada de lo que hicimos hoy en el climadiagrama era constante, ¿oyeron? Que todo iba a estar en función de los datos y del espacio disponible en sus hojas o cuadernos. Entonces no se queden como que encerrados en esos 13 centímetros, en esos 18 centímetros. Por eso les dije, este es el espacio que yo tenía disponible en la diapositiva y eso puede cambiar en función de las hojas que ustedes tengan. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos el dato más grande de precipitación. Yo no tengo los datos ahí, Rodrigo. Pero el creo dato más alto de precipitación. Sí, no tengo problema, es 235.2. Gracias. Entonces, 235.2. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tomar mi hoja o el cuaderno que tenga y voy a medir cuánto es el espacio disponible. Por ejemplo, digamos que tiene un espacio disponible de 15 centímetros. Eso yo ahorita lo estoy diciendo, nada más. Entonces, ¿qué hago para saber la escala? ¿Qué hago para saber cuánto va a tener cada centímetro aquí en mi eje de precipitación? Lo único que yo tengo que hacer es tomar el valor más alto y dividirlo en el espacio disponible. Si hago esto, me queda 235.2 dividido 15. El resultado es 15.68. ¿Por qué lo aproximamos? Yo podría tomar 15.68 en cada centímetro, sin ningún problema. Centímetro 1, 15.68. Centímetro 2, habría un valor de 31.36. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que estos números no son tan manejables, ¿verdad? No son tan fáciles de sumar y de restar. Por ello les decía, aproximemos siempre el número superior, que en este caso sería un 16. Entonces vean, es más fácil. En el primer centímetro, 16 milímetros de lluvia. Segundo centímetro, 32 milímetros de lluvia. En el tercer centímetro, 48 y así nos vamos hasta llegar al centímetro 15, ¿verdad? Que era el espacio que tenemos disponible. Entonces, Rodrigo, para concluir esta parte, no importa, la verdad no importa si usted toma este valor con sus decimales, usted tiene que ir haciendo su escala, sumando cada uno de esos valores decimales, o bien se puede facilitar el proceso aproximando al número superior. Entonces, eso es lo que les había comentado. Lo que sí, por eso les decía, a veces a ustedes les gusta que uno les diga, siempre tienen que hacer. Entonces, lo que sí deben hacer es buscar el valor más alto, en este caso de precipitación, y también tienen que conocer el espacio disponible. O sea, eso siempre lo van a tener que hacer. Y con ello, pues ustedes van a determinar la escala que van a tener en cada uno de los ejes. En este caso era para precipitación. No sé si todavía hay duda con respecto a eso, Rodrigo. Sí, es que fíjese que no, pues mi hojita cabal también tiene 13 y queda bien bonita. Entonces, pero tengo una duda acá. Y cuando yo lo divido entre 13, me sale 18.01, tararán, como 40.000 decimales. Entonces, me sale 18.01. ¿Lo aproximo a 19 o lo dejo a 18? No, por eso les digo, hay que aproximarlo al superior. ¿Qué pasa si nos quedamos en el inferior? En algún momento nos puede hacer falta aquí.
Entonces, usted si quiere lo puede dejar en 18.2, 18.5, 18, o sea, es siempre el superior. La cuestión es que se le facilite al momento de ir asignando los valores aquí, o sea, de ir sumando. ¿Qué es más fácil, sumar un 18.01, como dice usted, o es más fácil ir sumando de 19 en 19? Para mí es más fácil ir sumando de 19 en 19. Entonces es únicamente por facilidad. O usted lo puede dejar en 18.5, 18.2, como se le facilite, pero siempre se aproxima al superior. Para este caso de las escalas. Ok, perfecto. Gracias, ingeniera. Solo esas son mis dudas. Muchísimas gracias. Está bien, Rodrigo. Josué. Y entonces, presión sería en la masa, sería la masa de lo que pesa el aire. Sí, es lo que pesa el aire en determinada área. Pero vean, por eso yo les hago la aclaración, ese concepto de presión. En sí, ustedes lo van a ver, creo que el próximo cuatrimestre o en el quinto cuatrimestre, cuando estén llevando el curso de física. Ahí sí van a hablar de todo eso. Únicamente se los menciono para que ustedes vean. Colocamos esas palabras ahí en la diapositiva, pero por el momento no nos interesa que ustedes pues manejen esos términos. Sin embargo, es bueno que ya como técnicos se vayan acostumbrando a cierto lenguaje. En el curso de riegos también van a hablar de un montón de presiones, ¿verdad? Para mover el agua. Entonces, para que se vayan familiarizando nada más. Presión es esa masa, es decir, lo que pesa la materia, dividido una unidad de área. Y esa presión va a cambiar, depende de la temperatura, como usted dijo, digamos. Si hay mucha temperatura, me imagino que va a haber un viento caliente. Entonces, la presión va a cambiar, la presión atmosférica, ¿verdad? Estamos hablando del aire. La presión se cambia en función de la temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos que el aire se expande cuando la temperatura aumenta. Entonces, el peso es el mismo, ¿verdad? Pero el volumen es diferente. Entonces, sí, la presión puede ir cambiando de acuerdo a la temperatura. Y esos cambios de temperatura provocan cambios en la presión atmosférica y esos cambios en la presión atmosférica provocan que el viento o que el aire se mueva. Y ese movimiento del aire es lo que provoca el viento. Y justo como usted decía, José, que el aire caliente se va para arriba, el aire frío se va para abajo. Entonces constantemente se están moviendo esas masas de aire y eso provoca el viento. ¿Más preguntas? Eso es con relación con lo que dijo hoy del calor seco y el calor pegajoso, digamos. Digamos, eso puede importar mucho si estamos cerca de un cuerpo de agua o cómo. Sí, definitivamente importa. Yo les decía, voy a retomar el esquema que hicimos en clase, que estos círculos representan, digamos, el aire en los dos lugares, que están a una misma temperatura, decíamos a 30 grados. Entonces, el espacio que ocupa el aire a esa temperatura es igual, tanto en Zacapa como en Escuintla. Y como bien sabemos, Escuintla está más cercano al mar, por lo tanto, ese cuerpo de agua se va a estar evaporando, va a existir una mayor evaporación y por ende, en Escuintla lo que vamos a encontrar es que ese aire va a contener una mayor cantidad de vapor de agua, va a estar reteniendo una mayor cantidad de vapor de agua. Precisamente por la cercanía a los cuerpos de agua. Y en el caso de Zacapa, que no existen cuerpos de agua importantes tan cercanos, el vapor de agua que está reteniendo el aire ahí es mucho menor. Entonces, vean, en teoría, esta es la capacidad máxima que tiene el aire de retener vapor de agua a esa temperatura.
pero solo está reteniendo lo que está aquí en azul. Y de la misma forma, en teoría, todo esto podría retener de vapor de agua, pero solo está reteniendo lo que está en azul. Para que les quede un poquito más claro ahorita hoy, José, ¿de dónde sale este vapor de agua? ¿De dónde sale este vapor de agua? Recordemos, sale producto de la evaporación de los cuerpos de agua y de la transpiración de los seres vivos. Entonces, en Escuintla ya entendimos que está la cercanía con el mar, entonces va a haber una mayor evaporación. Posiblemente hay mayor cubierta vegetal y por ende una mayor transpiración. Y por ello es que en Escuintla la humedad relativa es mayor. José. Con el sistema de inundación, por el tema de inundación, digamos, como hoy explicó algo de que tenía que tener unos ríos muy caudalosos, pero mi pregunta es cómo se lleva toda esa agua ahí. Entonces, la respuesta más sencilla, en donde aún se utiliza ríos por inundación, es que tiene que pasar un cuerpo de agua importante. Lo más común es que sean los ríos. ¿Qué es lo que se hace? Este es el curso natural del río. Este es el curso natural del río. Y por aquí van a haber plantaciones. Por aquí van a haber plantaciones. Y el río va en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En la parte alta, lo que se hace es lo siguiente. Se desvía el cauce del río. O sea, vean, su curso natural es la línea negra, pero mediante la construcción de zanjas, de alguna infraestructura, lo que se hace es desviar el curso del río para que pueda entrar por acá e inundar esos cultivos. Entonces, esa es la respuesta más fácil. ¿Por qué debe existir un río? ¿Por qué debe existir un cuerpo de agua importante para hacer río por inundación? Que lo que vamos a hacer es desviar grandes cantidades de agua hacia el lugar que nos interesa. Y todos los gases de invernadero vienen digamos, de seres vivos, ¿verdad? Todos los gases de efecto invernadero provienen de procesos de seres vivos. Es correcto, ahí veíamos CO2, producto de desecho de la respiración, oxígeno, producto de desecho de la oxígeno no. Teníamos también metano, que se libera ahí con los desechos de seres vivos, el vapor de agua, que se libera con la transpiración. Entonces sí, los gases de efecto invernadero se producen a partir de procesos naturales de los seres vivos. Kender. Sí, buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. En la altitud también vamos a ver una humedad relativa, un porcentaje alto. En la altitud vamos a encontrar una mayor humedad relativa. Así es la pregunta, ¿verdad? Ajá, sí, a mayor altitud vamos a encontrar mayor porcentaje de humedad relativa. Pues si la humedad relativa tiene más que todo relación con la temperatura. Entonces Kender, recordemos una cosa. A mayor altitud, lo que sucede es que hay menor temperatura. Entonces, usted tiene razón, porque a menor temperatura, ¿qué va a pasar? El espacio que ocupa el aire es pequeño, ¿verdad? El aire va a estar bastante comprimido y por lo tanto puede ser más fácil que ese aire se llene, que ese aire se sature, porque a menor temperatura el aire está tan comprimido que sus espacios pueden ser fácilmente llenados por ese vapor de agua. Entonces, a mayor altitud podemos encontrar ambientes saturados. Y ahora sí, si ustedes
se ponen a pensar, cuando estamos en partes altas como montañas, volcanes, es muy común encontrar los caminos llenos de neblina, ¿sí? Y dijimos que esa neblina era la percepción de un ambiente saturado. Entonces, eso es lo que ocurre. Sí, José. Ingeniera, lo que es cinecología va a estudiar lo que es la composición y las relaciones entre las comunidades en general. ¿Correcto? Y la etnología es solo para los humanos. La etnología es bien específica para comunidades humanas, correcto. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, yo tengo una pregunta referida a un ejemplo del estudio de la cinecología, o sea, ya en la vida real, cómo se aplica o algo así, por así decirlo. En la vida real, para que ustedes tengan ahí un ejemplo bien cercano, fue lo que les preguntamos en el examen corto. Teníamos ahí el sistema agroforestal de café. En el sistema agroforestal de café tenemos una población que es el café, ¿sí? Otra población que son los árboles de sombra, que puede ser cualquier especie. Ahí específicamente les dijimos de Ingas sapindoides. Y también en el café, en el sistema de café, interactúa otra población, que es el hongo que provoca la roya del café. Y esto es solo por mencionarles algunas poblaciones. En los sistemas de café va a haber otras poblaciones de mamíferos, poblaciones de aves, poblaciones de insectos. Entonces, en ese sistema interactúan un montón de poblaciones. ¿Y qué dijimos? Que es el conjunto de poblaciones, forman comunidades. ¿Y qué ciencia se encarga de estudiar a las comunidades? La cinecología, ¿verdad? Las comunidades son estudiadas por la cinecología. Entonces, la cinecología lo que hace es estudiar esas interacciones, esa estructura de las diferentes poblaciones que ocupan el mismo espacio formando una comunidad. Rodrigo. Bueno, pregunta, ingeniera, ya que mencionó el examen, a mí me sorprendió porque pues había una pregunta en la cual mencionaba sobre la geografía. ¿Hay una ciencia que determina la geografía en sí o lo podemos meter en la democología? Me pas patojos. Esta va a ser la última pregunta del examen corto porque no, eso se los vamos a resolver después. Aquí no están todos los alumnos, ¿verdad? Para poder resolver el examen. Entonces, por cuestión de orden y cuestiones así, saqué esto precisamente ahí por la pregunta donde se pedía un ejemplo de cinecología. Entonces, para resolver la duda de Rodrigo, en las ciencias que estudiamos, que apoyan el estudio de la ecología, estudiamos la biogeografía, que es la ciencia que se encarga del estudio de la distribución de los seres vivos. Entonces, creo que por ahí va la pregunta del examen corto. ¿Kender? Sí, ingeniera, tengo una pregunta. En la demoecología, en uno de los aspectos está la dinámica. Y Correcto. entonces, en esa solo va a suceder en especies animales y va a ser raro en plantas. O sí se da el caso en plantas que ocurra una migración. Entonces, en animales, como usted bien lo dice, Kender, es bien fácil poder observar esa migración por la locomoción, ¿verdad? Los animales se pueden transportar de un lugar a otro, o se pueden movilizar de un lugar a otro. En el caso de los vegetales, sí existe una migración y sobre todo se da con el movimiento de las semillas. Hay algunas semillas que pueden ser transportadas por el viento y se pueden ir lejos del lugar de producción. Entonces ahí ya hubo un movimiento. La semilla se produjo en un lugar,
por acción del viento, fue transportada un montón de kilómetros lejos y se estableció en otro lugar. Entonces, hay movimiento de individuos. Si esta semilla encuentra condiciones ideales y germina, ahí es donde se puede dar ese movimiento. También las semillas no son transportadas únicamente por el viento. Hay animales que se encargan de transportar esas semillas. Entonces la migración en los vegetales se entiende así, cuando las semillas son transportadas lejos del lugar donde se produjeron. Son aspectos, la dinámica de las poblaciones, la estructura de las poblaciones y el tamaño de las poblaciones son generales para todos los seres vivos, sean animales, sean vegetales, sean microorganismos. Esos 3 parámetros o aspectos son propios de todas las poblaciones de seres vivos. No sé si tiene otra duda, Kander. Digamos, se considera como ciertamente se consideraría una migración ya a un lugar donde las condiciones en el que estaba no eran iguales o tienen que ser iguales, por así decirlo, puede considerarse una migración. Entonces, lo que sucede con la migración es que lo vemos o lo vamos a abordar de una forma bien específica. Es únicamente, tenemos la población 1, y aquí están todos sus individuos, y a partir de esta población 1, un individuo, digamos un árbol, de la población 1 produce semillas y sus semillas se van lejos de este lugar de producción y encuentran condiciones ideales aquí. Definitivamente, para que estas semillas crezcan, se desarrollen, pues las condiciones en este lugar tienen que ser muy similares a las que encontró acá. Si no, no va a poder desarrollarse. Entonces, para ir resolviendo su duda, Kender, en el caso de los vegetales, las semillas prosperan siempre y cuando encuentren condiciones ideales. Y esas condiciones ideales, pues casi siempre van a ser similares al lugar en donde se produjeron. Entonces, sí sería algo de que tienen que encontrar esas condiciones muy similares a donde se produjeron para poder establecerse en otro lugar, aunque sea lejos. Josué. Ingeniero, si hablamos de un muestreo y nos enfocamos en los vegetales, ¿el término correcto sería inventario forestal o se podría decir muestreo? En vegetales herbáceos, en vegetales anuales, sí se puede utilizar la palabra muestreo. El término inventario es muy específico para poblaciones forestales. Entonces, únicamente en árboles es que vamos a usar el término inventario. Rodrigo. Ahorita me surgió una duda, ¿cómo podemos diferenciar la biogeografía con la dinámica? La biogeografía con la dinámica es bien fácil. La dinámica lo que hace referencia es a los movimientos de los individuos, es decir, a la inmigración y a la emigración. La dinámica lo que estudia es si hay individuos de la población 1, que están emigrando, que están saliendo de la población. O bien, la dinámica lo que estudia es establecer si hay individuos de afuera que estén inmigrando. ¿Sí? Eso es lo que estudia la dinámica, establecer si hay individuos que se están movilizando fuera de la población o hacia adentro de la población. Y el término de biogeografía es un término mucho más amplio, es una ciencia completa que lo que estudia es en qué lugares se distribuyen de forma natural los individuos. La biogeografía va a localizar geográficamente los puntos de distribución natural de un individuo. Entonces podemos hablar, por ejemplo, del pinabete, ¿sí? Del pinabete que es un árbol endémico para Guatemala, que es lo que estudia la biogeografía. En el caso del pinabete, estudia
que Pinabete se encuentra de forma natural, poblaciones naturales, en los departamentos de Totonicapán, San Marcos, Quetzaltenango y unas partes de México. ¿Qué más estudia la biogeografía? Las características que tienen esos lugares en donde se desarrolla de forma natural el Pinabete. Entonces, si se da cuenta, la biogeografía no está estimando si hay individuos entrando o saliendo de esa población natural de Pinabete, sino que estudia los lugares en los cuales se presenta ese ser vivo. ¿Kender? Sí, entonces, si me quedó más o menos claro eso de biogeografía, yo lo entendí así como, digamos, por ejemplo, las jirafas solo se encuentran en un hábitat tipo safari. Digamos, referente a los peces, también hay peces de agua dulce y de agua salada, entonces sí hace referencia a eso la biogeografía. Sí, justo lo que usted dice, al hábitat, al lugar en donde habitan. Y como es geografía, le añade ese factor de localización geográfica, de ponerle nombre a los lugares en donde habitan. Miren, no quisiera referirme más al examen corto, pero esos son ejemplos que ustedes tienen frescos. Biogeografía era, por ejemplo, el venir y hablar que los pinos solo se presentan naturalmente en el hemisferio norte. Y si hablamos del hemisferio norte, son un montón de países. El hemisferio norte, aquí en el continente americano, es desde Alaska hasta Nicaragua. El hemisferio norte, si nos vamos a Europa, abarca un montón de partes desde España, las Islas Canarias, hasta Rusia. Entonces, si se dan cuenta, en nuestra mente nos podemos localizar geográficamente porque eso es lo que hace la biogeografía. Estudia los lugares, localiza geográficamente esos lugares en donde habita naturalmente un ser vivo. Si ustedes leen sobre pinos, van a ver que Chile es un país que tiene una gran producción de madera de pino. Pero ¿qué pasa? Esa especie fue introducida para ese país. Entonces, naturalmente, la biogeografía estudia la distribución de los seres vivos, la distribución natural, la distribución de seres vivos nativos propios de un lugar. Creo que Rodrigo, o ya no está levantando la manita. No, yo ya no estoy levantando la mano, ingeniera. ¿Está bien, Josué? Ingeniero, entonces, exótica, digamos, es que traigan una planta nativa de Estados Unidos y la traigan para acá y es una exótica. Sí. Para hablar de especies exóticas y nativas, tenemos que hacer referencia primero a un lugar de estudio. Vamos a hablar de Guatemala. Entonces, ¿qué es una especie exótica para Guatemala? Todas las especies que sean introducidas, todas las especies que no formen parte natural de este país. Entonces, usted mencionó ahí Estados Unidos. Una especie propia de Estados Unidos es introducida a Guatemala. Eso es una especie exótica para Guatemala. Una especie proveniente de Brasil. Entonces, al introducirla a Guatemala, esa especie es exótica para Guatemala. ¿Sí? Entonces, tenemos que hablar de lugares para referirnos a si son exóticas o nativas. Ahora veámoslo al revés. Por ejemplo, el pinabete, que ya sabemos que solo se presenta en Guatemala y algunos lugarcitos de México. Pinabete. ¿Qué pasa si introducimos ese pinabete a Estados Unidos? Vean, pinabete para Guatemala no solo es nativo, es endémico. Entonces aquí en Guatemala es endémico, pero si lo llevamos a Estados Unidos, aquí va a ser una especie exótica. Entonces, para poder entender los términos de exótica, nativas, debemos tener lugares de referencia. Brian Emanuel.
Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Disculpe, no sé si usted podría explicar cómo es que ocurre la desecación. En la clase no me quedó muy clara esa parte de cómo influía en el viento en esa parte. Bueno, la desecación la habíamos explicado por aquí. No me recuerdo, se había escrito eso. La desecación es únicamente la pérdida de agua en los vegetales por acción del viento. Cuando en lugares temperatura promedio de 30 grados, esto quiere decir que en ambos lugares el aire, perdón, va a ocupar un espacio similar. Es decir, el aire ocupa lo mismo porque están a la misma temperatura. Están aquí ejemplificados con los círculos negros. Lo que sucede es que en Escuintla, por ejemplo, al estar más cercano al mar, es decir, a un cuerpo de agua importante, existe mayor evaporación. Posiblemente en Escuintla haya mayor cobertura vegetal y por ello hay mayor transpiración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a provocar una mayor cantidad de vapor de agua que va a estar presente en el aire. Entonces, veamos, Escuintla y Zacapa, veamos que tienen el mismo espacio de aire, pero en Escuintla se retiene una mayor cantidad de vapor de agua. ¿Por qué se retiene una mayor cantidad de vapor de agua? Por estos procesos que vemos aquí, porque hay mayor vapor de agua en Escuintla. Mientras que en Zacapa, y si lo analizamos, en Zacapa pues no hay un cuerpo de agua importante como un océano, posiblemente hay menos cobertura vegetal, por lo tanto va a haber menos cantidad de vapor de agua y por ende menos humedad relativa. Kender. Ingeniera, volviendo a las especies, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre una especie endémica y una especie nativa? Ya que son como similares los términos. Correcto, son muy similares, de hecho, y la diferencia está en función a la distribución. Voy a tratar de utilizar este intento de mapa que tengo aquí. Una especie endémica es justo lo que tenemos aquí dibujado con el caso del pinabete, que está restringido solo a la parte occidental del país. Eso es una especie endémica, que tiene una distribución natural muy pequeña, muy específica. Pero, por ejemplo, si hablamos podemos hablar del maíz, hablamos del maíz. Si hablamos del maíz, vamos a encontrar maíz aquí en la parte norte, maíz en el sur, maíz en el oriente, vamos a encontrar maíz en el occidente y de hecho vamos a encontrar maíz fuera de las fronteras de Guatemala. Vamos a encontrar maíz en El Salvador, vamos a encontrar maíz en Honduras, vamos a encontrar maíz en México y aunque esté en Honduras, en El Salvador o en México, el maíz sigue siendo una planta nativa para Guatemala, porque de forma natural se ha producido siempre en estos territorios. Y el maíz también es nativa para México. Y el maíz también es nativo para Honduras y también es nativo posiblemente para El Salvador. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una especie nativa está restringida o se distribuye en un área muy específica, en un área muy restringida. Mientras que las especies nativas, indígenas, naturales, autóctonas o silvestres, como ustedes quieran llamarlas, pueden tener una distribución natural mucho más amplia. Aquí también podríamos hablar de algunas especies de pino que lo acabamos de mencionar.
Dijimos que el pino se distribuye naturalmente en todo el hemisferio norte del planeta. El pino, o las especies de pino, que son varias, son nativas para Guatemala, pero también son nativas para todo el resto del hemisferio norte. Son nativas para México, para Estados Unidos, para partes de Europa, porque naturalmente se distribuyen así. Entonces la diferencia está en el área en la cual pueden habitar. ¿Preguntas? Sí, Josué. Entonces, nativa va a ser, ya sea solo sale de forma natural, ya se le considera nativa. Correcto, aquella especie que crece de forma natural en un lugar es una especie nativa. Ojo, si esta especie nativa que está creciendo de forma natural crece en un área muy, muy específica, en un área muy, muy restringida, entonces ya pasa a ser una especie endémica. Creo que va Brian Emanuel. No, ingeniera, disculpe, ya hice mis dudas. ¿Está bien? Sergio Alexander. Sí, ingeniera, disculpe, ¿será que no puede abordar un poco acerca del tema eso de punto de saturación y de compensación y dar unos ejemplos? Veamos, pues, el punto de saturación está relacionado, punto de saturación y punto de compensación están relacionados con la cantidad, sobre todo con la cantidad de luz. ¿Qué es lo que ocurre? En lugares con alta intensidad lumínica, es decir, mucha cantidad de luz en una unidad de tiempo, lo que ocurre es lo siguiente. Todos los pigmentos de los vegetales van a estar llenos, todos los pigmentos, todos los organelos de los vegetales relacionados con la fotosíntesis, digamos que van a estar ocupados. Y aunque les sigamos aplicando más luz, ya no se va a seguir realizando más fotosíntesis. Es decir, el vegetal llega a un punto en el cual, por más luz que reciba, ya no hace más fotosíntesis. El vegetal está lleno, está saturado, y eso es un punto de saturación. Decíamos que esto ocurre en altitudes mayores. En lugares muy altos, la intensidad lumínica es mayor y por ende los vegetales tienden a estar saturados. Sus pigmentos se llenan y aunque se está aplicando más luz, estos ya no realizan más fotosíntesis. El caso contrario es el punto de compensación. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el vegetal está recibiendo la cantidad exacta de luz para realizar fotosíntesis y recordemos que el principal producto de esa fotosíntesis es C6H12O6. Entonces, el vegetal está recibiendo la cantidad exacta de luz para producir la glucosa necesaria para hacer respiración. Recordemos que en el proceso de respiración celular se requiere glucosa. Entonces, por ejemplo, solo para darles números para que ustedes puedan comprender esto, la cantidad que se requiere para hacer respiración, digamos, pongamos un número, para hacer respiración, digamos que se requieren 10 glucosas. Esto solo es un número ahí inventado, ¿vieron, patojos? O sea, el vegetal requiere 10 glucosas para funcionar y hacer respiración. Y cuando los vegetales se encuentran bajo el punto de compensación, todo lo que pueden producir en fotosíntesis es esto, la misma cantidad requerida en respiración. Ahora imagínense que el vegetal requiera 100
glucosas. Y si el vegetal está bajo punto de compensación, ¿cuántas glucosas va a ser capaz de producir en fotosíntesis? Solo 100. Ese es el punto de compensación. Cuando un vegetal está recibiendo la cantidad de luz exacta para producir en la fotosíntesis lo que requiere en respiración. Digamos que sale tablas, queda parejo. No está ganando nada de glucosa para la formación de otras moléculas. No está ganando nada de glucosa para la formación de tejidos. Es decir, que en el punto de compensación, el vegetal solo está sobreviviendo. Solo está sacando para el gasto, ¿sí? Lo que requiere para respiración lo produce en la cantidad exacta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la energía lumínica se corta? ¿Qué pasa si la energía lumínica se corta y ya empieza a recibir menos? Entonces, del punto de compensación para abajo, esto es lo que sucede. El vegetal comienza a producir menos de lo que necesita. Y si la energía lumínica no se repone, cada vez el vegetal va a producir menos de lo que necesita. Y cada vez el vegetal va a producir menos de lo que necesita y puede ocurrir la muerte. Entonces, punto de saturación, mucha luz. Los vegetales están saturados y aunque estén recibiendo luz, ya no producen más fotosíntesis porque ya no tienen capacidad de realizar más fotosíntesis. Punto de compensación es cuando reciben la cantidad de energía lumínica exacta para poder producir los compuestos necesarios que van a utilizar en la respiración. No sé si queda alguna pregunta con respecto a este tema. Ingeniero, entonces en el punto de saturación, digamos, se van a morir. Claro, sí, se pueden morir en el punto de saturación y por ello es que los vegetales que viven bajo estas condiciones de mucha luz han modificado algunos órganos o han adquirido algunas adaptaciones. Ahí hablábamos de los colores reflectivos, ¿se recuerdan? Entonces, de esta manera, el vegetal evita llegar a este punto de saturación. Con colores reflectivos, el vegetal no va a estar lleno. Sus pigmentos pueden estar ahí libres todavía para evitar llegar a ese punto de saturación. Esa era una de las adaptaciones. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, Patojas? Ingeniera, yo tengo una duda acerca de cuando hablamos sobre medios ambientes, se habló algo acerca de aspectos tecnológicos y aspectos sociales. ¿A qué hace referencia cada uno? Entonces, de eso hablábamos un poquito ayer. Teníamos que un medio ambiente está formado por 4 aspectos, podemos decirlo así. Los aspectos físicos, que es lo que hemos estado hablando de los factores abióticos. Los aspectos biológicos, que son en realidad los seres vivos. Los aspectos tecnológicos y los aspectos sociales. Estos 2 aspectos tienen relación sobre todo con la parte humana, ¿oyeron? Los ambientes tecnológicos, el aspecto tecnológico es todo el conjunto de conocimientos para realizar manejos, para realizar controles en los medios ambientes. Esos aspectos tecnológicos creo que los entendemos mejor en medios ambientes artificiales. Por ejemplo, si tenemos un invernadero, un umbráculo, un laboratorio, todos los conocimientos que forman parte del manejo de esos ambientes, a eso hace referencia el aspecto tecnológico. A veces pensamos que la tecnología es el tener dispositivos electrónicos, aparatos que hagan mediciones, pero en realidad la tecnología es un conjunto de conocimientos para llevar a cabo procesos. Entonces, tecnología es también un poco
lo que hablábamos hoy en clase acerca de tecnología puede ser establecer barreras vivas, establecer barreras muertas. Eso es tecnología. Los conocimientos que tenemos para manejar un ambiente. Les comentaba, esto puede ser más fácil entenderlo en ambientes artificiales. Sin embargo, los ambientes naturales también pueden ser sujetos de manejo, sobre todo en bosques. Esto lo miramos mucho, que un bosque natural puede estar siendo manejado por el hombre. Y todos esos conocimientos, todas esas decisiones entran en el aspecto tecnológico. Ahora bien, la parte social también la podríamos llamar como la parte cultural. Y esto sí es muy, muy del hombre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada sociedad, cada grupo humano va a tener sus propias culturas, va a tener sus propias costumbres, sus propias tradiciones y sus propias formas para manejar los medios ambientes. Entonces, el aspecto social tiene que ver mucho, mucho con los pueblos humanos, con las culturas humanas y cómo estas culturas humanas tienen sus diferentes formas de manejar los medios ambientes. Ese es el aspecto social. ¿Preguntas? Sí, Eric. Disculpe, ingeniera, ¿a qué hace referencia la palabra autóctono? Autóctono es lo mismo o es un sinónimo de indígena, es un sinónimo de natural, es un sinónimo de nativo. Aplicándolo a especies biológicas, autóctono, indígena, nativo, natural, son especies que se han desarrollado de forma espontánea en un lugar, de forma natural en un lugar. A eso hace referencia el término autóctono en estas condiciones de ecología. ¿Se puede decir que autóctono es lo mismo que silvestre? ¿Correcto? Es lo mismo que silvestre, es lo mismo que nativo, es lo mismo que indígena. Entonces, especies indígenas, especies autóctonas, especies silvestres, es lo mismo, es lo mismo. Especies que crecen de forma natural, de forma espontánea, en un área determinada. ¿Más preguntas? Por mi parte ya no, ingeniera, gracias. Está bien, Kander. ¿Alguien más tiene preguntas para todos? Entonces, si no tienen dudas para todos, tengo un examen que terminar. Si no tienen dudas, pues dejamos por aquí esta sesión de tutorías. Y la próxima. Pasen feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Adiós, feliz noche. Está bien, feliz Ingeniera, noche. disculpe. ¿Sí? Yo quería preguntar algo sobre el climadiagrama. Sobre los datos, por ejemplo, de precipitación y temperatura, hablando hipotéticamente, digamos que pertenece a Xochitepeques, digamos, todos esos datos. Ajá. Entonces, para realizar otro igual, digamos, aplicándolo ya en lo real, tendría que ser, o sea, todos esos datos tendrían que pertenecer a ese lugar, o sea, nada puede cambiar. Correcto. Tanto la temperatura mensual como las precipitaciones mensuales son del mismo lugar. Eso es correcto. No es que haya tomado la temperatura de enero de Villanueva y la precipitación de marzo de Zacatepeques. No, todos los datos son del mismo lugar. No sé si por ahí va la pregunta, Andy.
Sí, gracias. Ahí está, ¿ven? Bueno, pues para todos, como veo que no se van, yo se me voy a ir. Pasen feliz noche. Feliz noche, ingeniero.